¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? Esa elección es muy simple para nosotros, Arcadio. Los espartanos jamás se retiran. Los espartanos jamás se rinden. La batalla habrá acabado cuando yo diga que ha acabado. ¡Espartanos! ¡Preparaos para la gloria! No hay retirada. No hay rendición. Esa es la ley espartana. ¡Esto es Esparta! Hey, 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 hola, muy buenas y bienvenidos a la Casa del Martillo. Este es un vídeo muy especial, puesto que no solo os enseñaré cómo hice esta epiquísima figura de Leónidas, sino que también os contaré toda su historia desde que nació hasta su heroica muerte a manos del ejército persa. Pero no la historia que cuentan en la película de 300, peliculón por cierto, jeje, no. Os contaré la historia según los registros históricos que se conocen hasta día de hoy. No me enrollo más y vamos a ello. Nuestra historia comienza, como no podía ser de otra forma, en Esparta, alrededor del año 540 a.C., con el nacimiento de Leónidas, cuyo significado es hijo del león. Y te interesará saber que él no estaba destinado a ser rey, puesto que era el tercer hijo varón del rey Anaxándridas II. Sin embargo, la muerte de sus dos hermanos mayores, Cleómenes y Dorieo, que no dejaron descendencia masculina, lo convertiría en el único heredero. Así Leónidas ascendió al trono en el año 486 a.C. Y esto te parecerá algo turbio, pero se casó con su sobrina Gorgo, la hija de Cleómenes, con la cual tuvo un hijo llamado Plistarco. Sé que parece que me estoy inventando los nombres, pero si queréis podéis buscarlo, la verdad es que sí que se llamaban así. Bueno, seguimos. Leónidas, como cualquier espartano, se crió con su familia hasta cumplir los 7 años, edad en la que los niños deberían ingresar en la Agoge, una durísima academia de régimen militar en la que le enseñarán a ser un guerrero leal y disciplinado. Tengo una serie de vídeos subidos al canal dedicados a explicaros con detalle todo lo que hay que saber sobre esta academia, pero os haré un pequeño resumen para que os hagáis una idea. Bien, la Agoge se divide en 3 etapas, siendo la primera de ellas la iniciación. Aquí los jóvenes reclutas son asignados en barracones atestados de otros niños. Se les despojará de todas sus posesiones y se les otorgará una única túnica con la que deberán pasar durante todo el año. Esta etapa se centra básicamente en fortalecerles físicamente, haciéndoles recorrer largas caminatas con los pies desnudos y entrenando su fuerza diariamente. Se les dará escasas raciones de comida para obligarles a robar y en caso de ser pillados se les propinarán brutales palizas a modo de castigo por su falta de astucia. Y si creías que esto era malo, espérate a saber lo que pasa en la segunda etapa. Una vez el niño cumplía los 14 años empezaba la etapa del adiestramiento, y aquí sí que se demostraba la madera de la que estaban hechos. Eran trasladados a barracones más grandes y totalmente vacíos. Era su tarea recolectar juncos y vegetación para hacerse sus propias camas y no dormir en el frío suelo. Como podrás observar, durante todo su paso por la Agoge, lo que se pretende es quitarle al individuo todo apego a lo material. Aquí le enseñarán tácticas militares espartanas y a manejar todo tipo de armas de guerra. De una forma más básica le enseñarán escritura, música y lectura, pero como digo, de una forma muy básica. Será obligado a luchar diariamente contra uno o varios oponentes hasta el borde de la muerte, pudiendo matar si es necesario. También para el pack completo de lavado de cerebro le someterán a torturas tanto físicas como psicológicas, para que aprenda a no mostrar nunca miedo, dolor o arrepentimiento. Le enseñarán a tener un lenguaje simple y directo para acatar órdenes. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa para hablar un poco sobre la figura y ahora continuamos. Como habéis podido ver, hice la base con un trozo de corcho y le añadí un esqueleto hecho de alambre retorcido para que fuera lo suficientemente resistente. Lo forré un poquito de plastilina para que tuviera cuerpo y ahora estoy haciendo uno por uno todos los músculos del cuerpo. No es que tenga muchos conocimientos de anatomía, pero lo que sí que tengo es un pedazo de figura de Eren de Ataque a los Titanes que me fue muy útil para hacerlos uno a uno. Hice esto porque es mucho más fácil esculpir músculos en plastilina, ya que la pasta de modelar es mucho más pegajosa y se va endureciendo con el paso del tiempo. Así tendría tiempo de sobra para poner cada músculo donde tocara. Mi intención era, como veréis más adelante, ponerle la pasta de modelar por encima a modo de piel y que quedara mucho más realista. Muy bien, una vez dicho esto, sigamos con la historia. Como ya he dicho, en el adiestramiento convertirán al joven en una máquina de matar incapaz de mostrar dolor o algún comportamiento antidisciplinario. Y vaya, esta será prácticamente su vida hasta que cumpla los 20 años, pero antes de acabar la etapa del adiestramiento deberá superar una brutal prueba conocida como la cripteia. ¿En qué consiste la cripteia con K de K?
Pues básicamente los soltaban totalmente desnudos en mitad de la naturaleza, tan solo equipados con un simple puñal y algo de comida para sobrevivir 1 o 2 días. Pero no solo se trataba de sobrevivir, bueno, sí, pero lo chungo es que durante el día te darán caza a tus propios compañeros obligándote a esconderte y no a sentarte en ningún sitio en concreto. Y claro, tienes que usar las noches para poder cazar algo que llevarte a la boca y hacer pieles para poder resguardarte del frío. También tienes la opción de asaltar y saquear aldeas ilotas. ¿Y qué son los ilotas? Bien, pues te explico. Pues para que me entiendas, es como la clase obrera espartana. No eran espartanos, pero tampoco eran esclavos como tal, porque no tenían dueños, sino que trabajaban en el sector agrícola oprimidos al servicio del Estado espartano. De hecho, en el único momento del año en el que podían ser asesinados legalmente era en la cripteia. Cuando digo asesinados me refiero a masacrados totalmente. El recluta se le permitía hacerles cualquier cosa con tal de sobrevivir un día más. La cripteia no tenía una duración definida. Distintas fuentes cuentan que podía durar días, semanas o meses. Y una vez fuera superada, enhorabuena, ya eras considerado un espartano de pleno derecho. Pero... Os había dicho que la agoge duraba 3 etapas y llevamos solo 2, ¿verdad? Bien, pues si haber pasado 13 años alejado de tus seres queridos viviendo literalmente un infierno no fuera suficiente, ahora te toca pasar otros 10 años sirviendo en el ejército de forma obligada. Porque claro, hay que sacar provecho de todos esos años de entrenamiento que te han sido otorgados, así que seguirás en los barracones con todos tus compañeros hasta que cumplas los 30. Bueno, por lo menos les dejaban tener escapaditas para follar. Efectivamente, en esta etapa se te permitirá tener hijos, pero no te equivoques, como te pillen escapándote te van a moler a palos. Ok, una vez cumplidos los 30 años ya has terminado la agoge. Te darán un diploma, tu propio puñal para que vayas degollando por ahí y podrás vivir en tu propia casa con mujer e hijos. Y es aquí donde volvemos con nuestro protagonista Leónidas, quien como ya he dicho no ascendió al trono hasta los 56-58 años aproximadamente. Como dato que no se nos muestra en la famosa película, en Esparta existía la diarquía. Es decir, que gobernaban 2 reyes al mismo tiempo. Eso sí, debían pertenecer a las 2 dinastías reales de ese momento. Los Aijadas, a la cual pertenecía Leónidas, y los Euripóntidas, a la cual pertenecía el otro rey llamado Leotíquidas II. Esto se hizo desde la fundación de Esparta, cuando el primer rey fundador de la monarquía, Aristodemo, murió dejando 2 hijos gemelos. Como no se podía demostrar cuál de los 2 debía reinar, el oráculo de Delfos dictaminó que a partir de ese momento en Esparta siempre reinarían los 2 descendientes de aquellos hermanos. Volviendo con nuestro protagonista, no tuvo lo que se dice un largo reinado, de hecho. La famosa batalla de las Termópilas vendría 6 años después de su coronación, durante las guerras médicas. Las guerras médicas es como se llamaban a los conflictos entre las ciudades-estado griegas y el inmenso imperio persa. Los historiadores antiguos contaban que este ejército se contaba por millones, pero los más modernos estimaban que serían más o menos unos 300.000 hombres. Alrededor del 480 a.C., el rey persa Jerjes I, hijo de Darío, lanzó una invasión masiva contra Grecia continental en represalia por la derrota de su padre años atrás en la batalla de Maratón. Cuando Esparta consultó al oráculo de Delfos sobre dicha invasión, recibió una respuesta bastante desalentadora. En palabras textuales dijo: o Esparta era arrasada por los persas, o Esparta llorará la muerte de un rey de la estirpe de Heracles. Eso significaba que la única forma de salvar a Esparta era con la muerte de un rey, en este caso Leónidas, por su linaje heroico. La verdad es que ya es mala suerte ser coronado rey en la peor época de Grecia para que encima una vieja come bolsas te diga que como no te sacrifiques arrasarán toda tu ciudad. Y ya para colmo, Leónidas no podía ir con todo el ejército debido a que estaban en plena festividad religiosa conocida como la Carneia. Festividad en la que a los espartanos no se les permitía entrar en guerra, pero por la magnitud de la situación Leónidas partió a las Termópilas acompañado de 7.000 soldados. Y es importante recalcar lo de soldados porque ahora me vendrá alguno diciendo: eso es mentira, fue con 300 espartanos porque lo vi en la película. Y sí, la verdad es que no te falta razón, de esos 7.000 hombres 300 eran soldados de élite espartanos, que fue lo que se le permitió llevar a Leónidas. Pero aunque no tuvieron protagonismo en la película, también te cuentan que se unieron los guerreros de otras polis, como podían ser los tespios y los focidios. Con este pequeño ejército, Leónidas partió hacia las Termópilas. Y gracias al armamento pesado, la disciplina de sus guerreros y la formación en falange espartana, pudo resistir durante 2 días las embestidas de los llamados inmortales. Al ejército persa se le llamaba así no porque fueran inmortales literalmente, sino porque cada vez que uno de ellos caía en combate era reemplazado inmediatamente por otro.
dando la impresión de que era un ejército que no tenía fin. Al tercer día, la resistencia que oponía a Leónidas se vio comprometida por un lugareño llamado Efialtes, quien, arrastrado por el miedo, le reveló a Jerjes un viejo camino de pastores que rodeaba las Termópilas y conducía a la retaguardia de los griegos. En este punto fue donde Leónidas tomó la decisión de darles la libertad de irse a la gran mayoría de sus tropas. Él se quedó con sus 300 espartanos y algunos voluntarios para hacer la arremetida final contra el ejército de Jerjes y cubrir la retirada. Y aunque fueron masacrados, su sacrificio detuvo al ejército persa el tiempo suficiente para que el resto de Grecia pudiera prepararse. Por todo esto, él y sus 300 valientes se convirtieron en un símbolo imperecedero de valor y resistencia. La batalla de las Termópilas elevó la moral griega y demostró la vulnerabilidad del ejército persa, lo que sentó las bases para las victorias griegas posteriores en Salamina y Platea, que pondrían fin a la invasión persa. ¡Wow! Una historia fascinante, ¿verdad? Para que el vídeo sea un poco más completo, ¿qué os parece si os cuento algunas curiosidades de Esparta en general? 1. ¿Qué pasaba con los reclutas que no superaban la agoge? Para los jóvenes espartanos, superar la agoge era un requisito para obtener la ciudadanía plena y todos los derechos políticos y sociales en Esparta. Un espartano que no superara la agoge o que mostrara falta de valor y disciplina era considerado un cobarde. El éxito en este campo era la piedra angular para convertirse en un espartano de pleno derecho. El no superarla significaba ser excluido del cuerpo cívico. Es decir, que eran despreciados y humillados públicamente. Muy a menudo eran forzados a llevar una vida marcada por la vergüenza. No podían participar en los banquetes comunales obligatorios, que eran una parte social crucial de la vida social y militar espartana. Nunca se casarían con ninguna mujer porque no querrían estar con un fracasado. E incluso se les ponía un impuesto de soltería y eran objeto de humillaciones por no cumplir con el deber de procrear futuros guerreros. En resumen, no superar la agoge significaba la pérdida del estatus, cayendo desde el nivel de ciudadano de pleno derecho a uno de marginación social y política. Segunda curiosidad, el traidor de las Termópilas. Efialtes no era conforme se nos cuenta en la película de 300. No era deforme, no los traicionó porque hirieron sus sentimientos y desde luego no era espartano. En realidad era un pastorcillo de Tesalia normal y corriente que por simple y llana codicia guió al rey Jerjes por el camino secreto entre las Termópilas. Todo lo hizo por la recompensa, pero se ha demostrado que al final no obtuvo nada. Al ver que no conseguía lo esperado y que toda Grecia había puesto precio a su cabeza, Efialtes huyó a Tesalia, donde fue asesinado en el 476 a.C. Tercera curiosidad, el armamento. Este punto a lo mejor desencanta a más de uno porque claro, no es tan épico como decir que 300 hombres mamados iban a la guerra a pecho descubierto, pero vamos a ser realistas. Estamos hablando de los que eran considerados los mejores guerreros del mundo en ese momento, de los que prácticamente desde que nacían dedicaban su vida a la guerra y a perfeccionarla. ¿De verdad crees que eran tan pendejos de ir a la guerra en calzoncillos? Pues ya te digo yo que no. Aparte de las protecciones de las piernas, las protecciones de los antebrazos, el casco y el escudo, también llevaban una coraza hecha de bronce. O incluso se ha visto que en épocas más modernas llevaban una especie de armadura hecha con capas de lino endurecido que era mucho más ligera, además de un faldón de cuero para proteger sus muslos. En conclusión, más que asesinos superágiles que podían ventilarse a 6 enemigos a su alrededor en menos de 5 segundos, eran tanques armados hasta los dientes que dependían unos de otros. Cuarta curiosidad, las mujeres. Mucho se habla de los grandes guerreros que fueron los espartanos, pero ¿qué pasa con su equivalente femenino? Pues investigando un poco, para mí eran lo que se dice mujeres empoderadas en Grecia. No me entiendas mal, también les obligaban a destacar en el campo físico, sobre todo en el atletismo y la lucha cuerpo a cuerpo. Pero al contrario que en el resto de mujeres de Grecia, a las espartanas no se les valoraba el ser buenas amas de casa. No se les obligaba a llevar una vida inactiva socialmente solo para cuidar a los hijos, porque de eso ya se encargaba la agoge. Más bien lo que se esperaba de ellas era que fueran mujeres fuertes, valientes y recias. Podían socializar con otros hombres, heredar tierras y riquezas y tomar decisiones respecto a su vida. Recordar la época en la que vivían, donde el machismo no era un machismo, sino una realidad de la que no podían escapar. Por eso era raro que en una ciudad griega las mujeres tuvieran tantísima libertad. Sí que es verdad que lo único que sí que no podían hacer era optar a un puesto político, pero poco más. En definitiva, eran las encargadas de traer al mundo grandes guerreros, así que procuraban que las mujeres fueran lo más fuertes que fuera posible. Y vamos con la quinta y última curiosidad, la economía espartana. La economía de la antigua Esparta fue única en el mundo griego, ya que estaba completamente subordinada al objetivo militar, usando barras de hierro en vez de monedas de oro o plata. En lugar de fomentar el comercio, la riqueza o el lujo, Esparta implementó un sistema austero e intervencionista, diseñado para liberar a sus ciudadanos varones de cualquier labor productiva, permitiéndoles dedicarse en exclusiva a la guerra. El cultivo de tierras y mano de obra estaba destinado a los hilotas a través de trabajos forzados. Como ya he dicho, no eran esclavos como tal, sino prisioneros de guerra que pertenecían a Esparta.
Básicamente era uno chamba o plomo. Y bueno, ya hemos llegado al final de este vídeo. Ya sé que se puede catalogar más como un vídeo de historia, pero tenía que hacerlo, me encanta la mitología griega. Como veis, ya he terminado mi épico Leónidas y la verdad es que estoy súper contento, me ha quedado guapísimo. Como siempre, le hice una imprimación en negro, le di una capa de pincel seco y luego empecé a hacer capas de pintura para intentar dejarlo lo más realista posible. Y encima, para rematar, me han podido hacer una capa hecha de tela que le queda increíble. Bueno, os dejo con unas imágenes de la figura. No te olvides de ponerme en los comentarios qué épica figura te gustaría que fuera la siguiente. Suscríbete para no perderte nuevas figuras e historias y dale like si te ha gustado. Un saludo y bye bye. Los espartanos jamás se retiran. Los espartanos jamás se rinden. Haz que corra la voz. Que todo griego del primero al último sepa la verdad. Que todos hagan examen de conciencia. Y de paso, Arcadio, hazlo tú también.